Ya leyeron el título y mi mente, por lo tanto. Iré al grano, voy a contarte por qué debes jugar Sonic Mania Plus, nombrando lo que tiene a favor. Una razón es por lo accesible que se volvió. Hay varias maneras de jugarlo, como la de compilación, que lo puede correr en casi cualquier lado. Además, lo puedes jugar en varios lados, como en PC, Xbox creo, PlayStation 5, Nintendo Switch y dispositivos móviles si tienes la de compilación o una cuenta activa de Netflix. No recomiendo mucho lo de la cuenta de Netflix a menos que no puedas comprar una consola como la PlayStation, no sé, no hice mucha búsqueda en eso Además de eso, el juego cuenta con un DLC y una serie que ambas continúan después del final de Sonic Mania y Sonic Forces. El DLC te da un desafío ligeramente mayor, mientras la serie solo te hace reír En el DLC, mi personaje favorito es Mighty de Armadillo y en la serie sería Knuckles el Echidna. Dato curioso. Metal Sonic tiene el mismo nivel de relevancia en el DLC y la serie Sonic Mania Adventures, al menos a mi parecer. El siguiente punto son los personajes jugables. Entre ellos están los de toda la vida. Sonic el Erizo, Mil Styles Prower y Knuckles el Echidna, pero se salvó a dos personajes olvidados. Mighty de Armadillo y Ray la ardilla voladora. En este juego, todos obtienen una super forma, ya no solo es Super Sonic. En un momento veremos la música y niveles únicos o retocados. En este juego hay técnicamente 5 nuevas zonas. Zona Studiopolis, Zona Pre-Garden, Zona Mirage Salon, Zona Titanic Monarch y Reverie, donde ocurre la batalla final en el Reverie. Igualmente destacan los remixes a la música de los niveles. Mis favoritos son los de Chemical Plant Sonic 2, Pre-Garden Sonic 2, Stardust Speedway Sonic 2, Mirage Salon Acto 1, versión Sonic, Lava Rage Sonic 2 y finalmente el tema del jefe del Acto 2 de Titanic Monarch. Lo debes saber, pero gran parte de los jefes o son nuevos o son reimaginados de viejos jefes. Entre ellos las batallas contra el Dr. Eggman, Metal Sonic, los mini jefes o los Arboile de Avies. Y luego, en Sonic Mania Plus, Sonic vuelve de la dimensión de su contraparte moderna, explora Angel Island y libera a Mighty y Ray, quienes estaban atrapados. Uno de ellos resultó ser Heavy Magician y se lleva el rubí, causando que la aventura se repita. Veremos más adelante los modos adicionales. Volveremos en un instante. Los modos adicionales incluyen estos. Modo sin guardado. Supera la aventura sin guardar. Modo bis. Una nueva aventura pero pierdes y pierdes todos tus personajes. Modo cron. Supera la fase rápido y luego intenta superar tu récord. Modo competición. Compite contra amigos para ver quién llega a la meta primero. Modos extra. Esferas azules. Recoge todas las esferas azules de la fase. Megan Bayan. Compite con otro jugador o la computadora en una partida de Megan Bayan. Ahora vemos las diferencias del portacelulares exclusivo de Netflix Games. 1. La interfaz fue simplificada en el menú principal y selector de niveles. 2. No está en modo competición. 3. Puede tener problemas según donde lo juegues.
4. Los que hacían el port en un punto no tenían idea de qué hacer. 5. Los controles son menos bonitos comparados a los de los ports clásicos de Sonic 2 o Sonic CD. 6. El juego solía estar mal optimizado. 7. El juego requiere de una suscripción en su portacelulares, mientras que en consolas, lo pagas y ya. 8. Habían errores de texturas. 9. Es mejor jugar este port con mando de consola sino con la pantalla táctil. 10. Esos controles dificultan las fases especiales, que son tridimensionales. En conclusión, si bien el portacelulares tuvo problemas, se lo recomiendo a aquellos que no puedan pagar una consola y el juego o que no sepan cómo emularlo o usarla de compilación. Y ahora lo que muchos de seguro se preguntan, ¿el juego vale la pena? ¿A quién le puedes recomendar un tal juego? Ya les diré mi respuesta. Primero que nada, el juego es recomendado. Yo te recomiendo que lo pruebes, pero únicamente si sabes jugar los juegos de Sonic o aprendes rápido a jugar los plataformeros. Este juego originalmente era una experiencia creada por fans, dirigida hacia los fans, por lo que es perfecto para jugarlo. Ten en cuenta que hay uno que otro nivel que te pueda hacer enojar como el GT exclusivo de Super Sonic. Y en mi opinión personal, el juego vale la pena, es una gran manera de disfrutar de las aventuras de Sonic el Erizo y es un juego que también es perfecto para jugar en momentos de celebrar el aniversario de la franquicia de nuestro Erizo azul, veloz, amable y favorito. Y bien, ¿qué más podría decir? Recuerda que este juego está disponible en varias consolas como las de Sony, Microsoft y Nintendo, además que gracias a la decompilación hecha por fans, se puede jugar en todo tipo de dispositivos. Dale una probada para pasar un buen rato, ya sea uno lento o a la velocidad de Super Sonic. Solo asegúrate de aprender de los personajes, niveles y enemigos para así no tener mucho problema, frustrando los planes del malvado pero querido Dr. Eggman. Con esto ya debería estar terminando con este video de por qué deberías probar Sonic Mania Plus destacando sus puntos fuertes. Yo le doy un 9 de 10. Adicionalmente, lo considero de momento el más desafiante de los juegos clásicos, así que eso te debería dar una idea de la dificultad XD. Dale like y suscríbete al canal si quieres que salga en el próximo juego de Sonic clásico. Shadow, sabes muy bien que así no funcionan las cosas, pero te agradezco de decir eso que se suscriban en mi lugar. En fin, quiero que sepan que pienso experimentar con los videos y seguir subiendo de los que me gustan. Ustedes sugieran juegos y muestren mi apoyo para que me sienta más motivado que nunca. Tengo varios videos planeados para que no se mueran de aburrimiento, pero para entonces, mejor vean los que ya están subidos. Bueno, pues ya saben.